Hola, soy Fesabi y en este capítulo hablaremos de normas neutrales. ¿Las normas deberían de tener género? ¿Deberían ser específicamente para las mujeres o específicamente para los hombres? Qué mejor comentarlo aquí con el licenciado Alejandro. Gracias, ¿qué tal? Hola, licenciado, ¿cómo estás? Bien, bien, muy agradecido de esta invitación. La verdad es que cuando me la mandaste, luego busqué y dije, sí, claro, quiero venir. Muchísimas gracias por venir. Pues a ver, empecemos. Primero, yo sé que te conocen mucho en TikTok. Tienes ahí ya tu nicho, pero no todos. Entonces, pues si quieres presentarte tantito. Claro, mi nombre es Alex Flores, yo soy licenciado en Comunicación y Periodismo y ahorita ya estoy por concluir mi maestría en Estudios Políticos, ¿no? Politólogo ya de maestría. Hago contenido particularmente en TikTok y también en YouTube, en donde abordo crítica social, temas sobre todo relacionados, sí un poco en la materia jurídica, pero sobre todo en crítica institucional, ¿no? Cómo están armadas las instituciones hoy y cómo eso afecta en ciertos rubros, particularmente el que yo abogo es el de padres de familia en procesos de divorcio conflictivo. Pues era lo que yo te manifestaba, ¿no? Las normas. Las normas, ¿tú consideras que las normas deberían de tener género? Yo creo que no. O sea, creo que, digo, parte del artículo 4 constitucional que tiene que ver con esta igualdad jurídica ante la ley, que ahora ya se reformó para hacer igualdad sustantiva, creo que algo que no deberíamos de perder de vista es que una norma, de acuerdo con Rawls, tiene que ser redactada de forma genérica, ¿no? Es decir, de manera neutral para que en algún momento no pueda generar un desbalance en este sistema de pesos y contrapesos que pueda afectar a uno o a otro, ¿no? Y creo que eso es algo que está pasando mucho ahora, ¿no? Que estamos generando normas sin tomar en cuenta la perspectiva de algunos de los actores involucrados y eso nos está llevando a desbalancear ciertos factores que si les preguntáramos a los que están realmente viviendo los procesos, pues a lo mejor podríamos cachar. Porque ahorita las normas, por la igualdad de género, la situación más que nada de género, el pro para la mujer, también hay pro para hombres, o sea, como que siento que, en mi opinión, hay un desbalance y que las normas dejaron de ser neutrales, o sea, de defender a toda la población independientemente de si eres hombre o mujer, sino ya se especifican a un género social, ¿no? Entonces creo que para mí deberían de no existir el género, o sea, que te defiendan por igual si eres mamá, papá, debes de tener los mismos derechos y de tener las mismas obligaciones. Claro, no, y fíjate, qué bueno que lo mencionas, porque por una parte está como todo este movimiento en pro de generar más derechos, lo cual no hay nada de malo en eso, pero no hay así como movimientos con respecto de las responsabilidades que adquirimos con esos derechos, ¿no? A mucha gente le va a sorprender lo que voy a decir, pero mi profesor de teoría de género, él habla acerca de un documento que se llama la Declaración Universal de las Responsabilidades Humanas, ¿no? Que es como la contrapuesta de la Declaración de Derechos Humanos, y él lo que especifica es la primera responsabilidad humana es respetar los derechos de las demás personas, ¿no? Y a partir de ahí es empezar a generar estas reflexiones que sí nos llevan a decir, ok, vamos a generar más derechos, está bien, pero también tenemos que ser conscientes que eso va a empezar a generar contraposición en los derechos, es decir, va a llegar un punto, por ejemplo, en el de los divorcios, en donde pues el derecho de maternar de una se puede oponer al derecho de paternar de otro y eso también se puede oponer al derecho del niño a convivir con los dos, ¿no? Y entonces ahí empezamos a generar estos conflictos que no se están resolviendo en el ámbito institucional ni jurídico porque no los estamos diseñando de manera correcta, ¿no? No, lo que tú refieres es que hay una filosofía, un principio de derecho que dice, tu derecho termina cuando el derecho del otro comienza, ¿no? Entonces es muy importante ver que yo sí tengo derechos, pero la otra persona también tiene derechos. Yo también tengo responsabilidades, pero la otra persona también tiene responsabilidades, ¿no? Entonces en ese momento es como, ¿cómo puede coexistir la norma con esas cosas, ¿no? ¿A quién le puedes dar? También está el interés superior del menor, en lo que tú refieres. Entonces, ¿cómo coexiste el interés superior del menor con el derecho del padre, con la responsabilidad del padre y el derecho de la mamá y la responsabilidad de la mamá? Porque bien dice que el Código Civil dice que los padres tienen obligaciones ante el menor, ¿no? Y tienen que hacerlo, también lo dice la Constitución. Entonces, y está el interés superior del menor. Entonces, todas esas normas tienen que coexistir, pero existen de manera específica. A veces le dan un peso más a la mujer, a veces le dan un peso más al hombre, o a veces le dan un peso más al niño.
Entonces, para mí, como yo te decía, normas neutrales, que puedas coexistir, es muy difícil tener esa interpretación como lo hacen en otros países, ¿no? Que independientemente del género, tú como papá, tú tienes tus 3 meses no, obviamente no haces lactancia, pero tienes 3 meses de cuidado de menores, como lo tiene tu esposa. Independientemente si eres hombre o mujer, pero tienes que ayudar a cuidar a tu esposa y ejercer tu paternidad, ¿no? Claro. Y aquí en México te dan 15 días al hombre. Siguiente va. Ajá, exactamente. Y luego le juzgan a los hombres que se van de vacaciones, ¿no? Y ahí también, y ahí está la otra parte, que también a las mujeres las juzgan porque te vas de vacaciones, ¿no? Y o sea, no te vas de vacaciones, vas a cuidar a un ser que acaba de llegar al mundo y que necesita de ti para sobrevivir. Claro, no, y justo ahorita que tocas este tema, o sea, creo que a veces hay un punto que se le olvida a las personas que tiene que ver con cómo nuestros prejuicios se trasladan al ámbito jurídico, ¿no? Y lo platicaba apenas hace algunos días con respecto, por ejemplo, de la legislación en lo que corresponde a guardias y custodias, ¿no? Hasta hace relativamente poco tiempo, la legislación establecía que si un niño tenía menos de 12 años en un divorcio, automáticamente tenía que pasar la guardia a la mamá, ¿no? Y eso pues está anclado en un prejuicio, una idea de que los papás pues no saben paternar o no saben hacerse cargo de un bebé junto con las responsabilidades además que tienen como papás, ¿no? Y eso pues también se traslada en muchos otros ámbitos, ¿no? El hecho de que no tengamos todavía este avance en materia de los días que se les otorgan a los padres después del embarazo de la mujer, creo que también es un problema de cómo percibimos la paternidad en la primera infancia, ¿no? Se asume que el bebé tiene que estar todo el tiempo con la mamá y eso también creo yo genera una carga injusta sobre de la mamá porque al final de cuentas pues ella también tiene necesidades independientes y que pues el modelo que diseñamos en su momento ya no es operante, ¿no? Porque las necesidades económicas han cambiado, porque el mundo moderno ya no da para que tengamos el modelo de papá que sale a trabajar y con eso ya alcanza para toda la familia. Pues la realidad es que mamá tiene que trabajar y papá tiene que trabajar y entonces las normas tienen que evolucionar para adaptarse a este nuevo contexto, ¿no? Y eso involucra el reconocer este papel de los papás al momento de criar en esta primera infancia, porque también, y ya se da el caso, ¿no? De que mamá gana más que el papá y entonces ella tiene que recobrar su vida laboral más rápido que él, ¿no? Pero la norma ahí impide al papá poder estar más tiempo a cargo del niño, ¿no? Y eso también está generando problemas, pero creo que esta parte de los prejuicios es algo que se tiene que atacar de manera paralela a las reformas, ¿no? Porque justo, digo, si me extiendo mucho, también me puedes interrumpir, en esta cuestión, ¿no? De las ausencias por paternidad. Hay varias empresas que ya tienen las ausencias de un mes, de mes y medio. Pero si tú le preguntas a los papás que trabajan ahí si están enterados de eso, te van a decir que no, porque ellos mismos no introyectan la importancia que tienen en la crianza. Y si tú les dices, oye, ¿por qué no la tomas? Lo primero que te van a decir es, ¿para qué? O sea, ¿qué voy a ir a hacer, no? Y entonces creo que también es esa parte de enseñarles a los papás que son valiosos en la crianza y que tienen un rol muy importante y que desde ahí empiecen también a ejercer esos derechos, ¿no? Porque también es esta parte de no basta con tenerlo en un papel y que ya esté ahí, sino que realmente los ejerzan y los ejerzan de manera responsable. Y es también que que los padres se quieran involucrar, ¿no? Porque también como hay mamás que no quieren involucrarse y que no quieren ejercer la maternidad, también hay padres que no quieren involucrarse y ejercer la paternidad, ¿no? Creo que eso ya depende de cada persona. Pero se ha dado un auge, afortunadamente, que los padres sí quieren estar involucrados en la crianza de los niños, ¿no? Que quieren realmente estar con ellos y quieren normas que también sean igualitarias, ¿no? Yo creo que ya debemos de quitar el de que la mujer en el periodo de lactancia, sí, la mujer lacta porque es la que puede biológicamente hacerlo, pero pues también el hombre puede o ayudar de alguna otra forma, ¿no? Bueno, no ayudar, sino ejercer su paternidad, ¿no? Porque no ayuda a algo que también creó, ¿no? Entonces, para mí sí sería muy importante, para mí un impacto importante tener unas normas que no digan, es que la mujer esto o la mujer el otro, ¿no? Entonces, creo que sería una situación positiva para la sociedad,
También incluyendo en materia penal, incluyendo igualdad de género, los hombres también son acosados, igual que las mujeres. En menor caso llega a suceder porque las estadísticas están, pero también son acosados, ¿no? Claro, no, y digo, justo mi tesis de maestría es en materia de violencia familiar, sobre todo trabajo con hombres víctimas de violencia familiar, ¿no? Y una de las cosas que a mí me sorprende mucho de México, que nunca acaba de sorprenderme, a veces para bien, a veces para mal, tiene que ver con incluso el cómo se hacen las preguntas para poder medir esto, ¿no? Porque una de las grandes críticas que yo tengo tiene que ver con la encuesta nacional de la dinámica de las relaciones en los hogares, la ENDIRE, que es la que usamos para medir la violencia en los distintos ámbitos que sufren las mujeres. Yo dije, ok, la lógica me indica es que deberíamos tener una similar para saber si a los varones los violentan, y la respuesta es que no. El último ejercicio estadístico que se hizo por parte de INEGI fue en 2007, fue la encuesta nacional de violencia en el noviazgo, y desde entonces ya nos decían que el 46% de los varones que estuvieron en una relación habían sido violentados físicamente, ¿no? Y entonces uno se empieza a preguntar por qué no estamos recabando esos datos, ¿no? Y también las estadísticas en violencia familiar. Ningún estado genera estadísticas oficiales, ¿no? Tienes que ir a preguntar directamente a las fiscalías, o ya luego ni siquiera las fiscalías tienen ese registro. La Secretaría de Salud, curiosamente, es quien tiene ese registro porque son los primeros respondientes de muchos casos, ¿no? Porque entonces llega un varón agredido a una unidad médico familiar y entonces pues tienen que hacer el registro, ¿no? Y entonces eso también nos lleva a decir, ¿por qué ya ni siquiera de la cuestión de las normas? ¿Por qué no estamos haciéndonos las preguntas que nos podrían llevar a pensar en esas normas, ¿no? Y entonces es donde esta parte del prejuicio se aterriza todavía más profundo, ¿no? El concebir que los hombres somos invulnerables, ¿no? Que es como este doble juego que hay un autor que se llama Warren Forel, él lo habla muy padre, que dice: la mayor debilidad de los varones es la ilusión de fortaleza que se construye alrededor de ellos, ¿no? Y entonces, por un lado te dicen, sí, pues tú como hombre eres fuerte, valiente, estoico, no te pasa nada, pero debido de esto, de este Superman en el que te conviertes como en esta construcción social, pues entonces no puedes ser vulnerable, y entonces no necesitas atención y no necesitas ayuda y no necesitas nada de esto. Y entonces en medio tienes a pues todos los varones que no cumplen con este canon que está aquí construido alrededor, que sí necesitan estas cosas y que cuando las piden, pues se las niegan, ¿no? Porque le dicen, oye, pues tú eres esto, tú eres Superman, o sea, ¿cómo que necesitas atención psicológica? ¿O cómo que necesitas atención médica? ¿O cómo que ella te golpeó a ti, ¿no? O sea, me ha pasado que con algunos de los hombres que he entrevistado para mi proyecto, me dicen, Alex, yo mido 1,85, ella mide 1,60. Yo llegué a denunciar esto y se rieron. O sea, de real se fue la carcajada que les ganó del no poder concebir que una chavita de 1,60 que pesa 55 kilos, pues le pudiera hacer algo al mastodonte de 1,85 que pesa 110. ¿Y cómo es que nosotros nos enfrentamos a eso? Porque es como esa barrera que normativamente por un lado, pero también socialmente impide el acceso a una vida libre de violencia a todas las personas. Y me pongo a pensar, ¿no? Él dice, bueno, se burlan de mí, ¿no? Pero si yo le hubiera contestado a ella, ahora yo sería el agresor y no el agredido, ¿no? Porque pues obviamente, técnicamente, pues sí hay una desventaja. Y precisamente por eso los hombres a veces no corresponden, ¿no? Y eso es lo que tuve un podcast con una asociación, que es la Asociación para la Protección de Hombres. Este es los primeros capítulos, y es lo que él manifiesta, el representante de la asociación, es que los hombres también son vulnerables, ¿no? Y sí, y lo entiendo, y existen ambas partes, ¿no? Tanto como hay, yo le estaba diciendo, es que son las personas las que son las malas, ¿no? O sea, independientemente del género, porque tanto hay hombres malos, también hay mujeres malas, ¿no? Desde hay mujeres que con toda la alevosía y ventaja abusan de ese poder, y también hay hombres que toda la alevosía y ventaja abusan de su fuerza, de su situación. Entonces, ¿cómo puedes mediar esa situación, no? Porque las normas empezaron a crearse por la necesidad de la sociedad. Porque las mujeres eran violentadas, porque esto, entonces le dieron preferencia, ¿no? Vamos a proteger a la mujer,
¿no? Ahorita ya empezó el auge de que los hombres dicen, es que yo también soy violentado, es que yo también, y ya empiezan las normatividades de los hombres. Pero las normas se separan y empiezan normas para hombres y normas para mujeres, cuando yo creo que no debería de existir, que deberían de ser un conjunto, deberían ser para ambos. Claro, y fíjate que esto que mencionas yo también lo veo mucho, que surgen como expresiones reaccionarias a lo que se hizo en construcción de los derechos de las mujeres, ¿no? Y entonces justo sale esta idea de, pues si hay instituto de la mujer, debería de haber instituto del hombre. Y si hay normas no sé qué para la mujer, debería de haber normas no sé qué para el hombre, ¿no? Y de entrada, y eso lo aprendí muy recientemente en mis clases de Derecho, que acabo de empezar a estudiar, tiene que ver con el increíble armado jurídico que tiene el Estado mexicano. México es de los países que tienen más leyes, o sea, tenemos leyes generales, leyes particulares, tenemos códigos, tenemos ordenamientos, tenemos toda una increíble cantidad de normas y eso nos ha llevado también a generar una sobrelegislación, ¿no? En el caso de Guadalajara, por ejemplo, que apenas se aprobó incorporar la violencia por interpósita persona, ellos ya tenían legislado algo que se llama alienación parental. Y si tú ves el tipo penal de alienación parental, es el mismo que el de violencia a través de interpósita persona, ¿no? Es la misma conducta. Y entonces eso pone en un aprieto a los jueces o a los abogados porque dicen, a ver, tengo la misma conducta y tengo ahora dos tipos penales distintos. ¿Cómo le vamos a hacer? O sea, ¿cómo vamos a probar uno? ¿Cómo vamos a probar otro? ¿Cómo me van a poder contestar este o el otro? Y entonces eso lo que hace es que hace que los procesos sean más tardados, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que las propuestas que se tienen que empezar a hacer más que separar más y segmentar más, porque entonces vamos a terminar en, bueno, pues vamos a necesitar normas de violencia para las mujeres bajitas, pero también para las mujeres altas, pero también para las mujeres morenitas, porque también hay una variante interseccional de en racismo, pero también capacitistas, ¿no? Y también para los varones, tiene que haber todo el duplicado. Oye, pero ¿y qué hay de las personas que son no binarias? No, bueno, un triplicado porque también tiene que entrar la variable, ¿no? Y es como, en lugar de hacer ese ejercicio de hipersegmentizar el derecho, yo estoy de acuerdo en que se tiene que volver a unificar, ¿no? Y decir como, a ver, todos somos personas, sí, sí, todos de acuerdo, perfecto. Entonces, pues las normas deberían de aplicar igual para todos, ¿no? Y nos deberían de proteger a todos por igual, ¿no? Porque creo que eso es, y eso tiene que ver más con cómo los gobernantes, creo yo también esa es la crítica, están atacando estos problemas, ¿no? Que lo ven más como, pues, ¿quién me está dando más votos ahorita? Pues ¿no? Entonces, pues le voy a dar leyes a este. Oye, pero los demás, pues los demás no votan por mí, es que le pregunten al cuate por el que votan, ¿no? Y eso también dificulta, ¿no? El cómo vamos legislando y cómo vamos protegiendo a la ciudadanía, ¿no? Sí, o sea, técnicamente yo creo que los senadores y los diputados, que son los que crean la normatividad, deberían de fijarse que unificar las normas, ¿no? Unificarlas, no importa el género, no importa la edad, porque también hay abuso en menores, no importa la situación, simplemente eres persona, te protege. Y así, es yo creo que nos eliminaríamos un buen de códigos y un buen de normatividad que tenemos innecesaria, porque luego se contrapone. Y lo vemos cuando contestan las demandas, ¿no? O las denuncias, que el abogado de la otra parte ya te metió a otra norma, entonces ¿cuál es? Entonces ¿cuál es la pirámide de Hensel? ¿Cuál es la que supera? Y vamos acá, ¿no? Que ya salió la jurisprudencia por la interpretación de la Suprema Corte, ahora los derechos humanos, los tratados internacionales. O sea, yo creo que es demasiada normatividad para una situación que sería simple si nada más fusionáramos todo. Claro. Y no solamente el fusionarlo, ¿no? O sea, también en cuestión de cultura jurídica, ¿no? El cómo estamos, o sea, cómo como ciudadanos, como personas también interactuamos con estas instituciones, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una tendencia, que no sé si estás de acuerdo conmigo, a lo mejor no, que yo veo que tiene que ver con la absorción de muchas ramas del derecho dentro del derecho penal, ¿no? Y entonces lo platicaba apenas con un abogado que me decía, lo que pasa, Alex, es que antes había situaciones que se arreglaban en lo familiar,
pero ahora te sobreponen con derecho penal, porque ahora te meten, es que una denuncia por violencia no sé qué y una denuncia por violencia no sé cuál. Y entonces, ¿qué pasa? Que te atoran el proceso en derecho familiar por una denuncia interpuesta a través de lo penal y entonces lo absorbe, ¿no? Absorbe todo el proceso el derecho penal. Y entonces dicen como, eso no debería ser, porque entonces estás empezando en un terreno muy peligroso en donde cualquier interacción humana se vuelve cancha de sanciones penales, ¿no? Y entonces intercambios que antes a lo mejor no hubieran sido sujetos de dicha sanción, ahora lo son. Y eso en el derecho familiar todavía es más peligroso, sobre todo porque casi siempre hay un menor involucrado que no deja de crecer mientras está el proceso jurídico por medio, y entonces tenemos el nuevo problema de los niños judicializados, ¿no? Que son niños que pasan su infancia en procesos jurídicos de sus papás que se alargan justo por lo que comentas, ¿no? Porque entonces los abogados ya abrieron 10 frentes distintos, ya están contraponiendo, ya se fueron es que el juez no me dio, pues nos vamos a apelación, y si no, pues lo elevamos al de control, y si no me da el de control, pues nos vamos al de amparo, oye, pero el de amparo no me lo otorgó, pues nos vamos a revisión de amparo, oye, pero no sé qué, no, pues vamos a tal y a tal y a tal, y mientras tanto ya pasaron 6 años, ¿no? 6 años que a lo mejor el niño no convivió con papá o no convivió con mamá, ¿no? Porque también es esa parte de reconocer esta situación de la obstrucción, ¿no? Del vínculo se puede dar tanto de varones como de mujeres, ¿no? Eso no es exclusivo de ninguno, ¿no? Y es igual de dañino para el niño si le restringen de convivir con mamá, así le restringen de convivir con papá. Y entonces creo yo que al menos el derecho familiar debería de ser el que más preocupado debería estar por ser eficiente, porque si no logramos justo no solo reducir el ordenamiento, sino reducir las temporalidades, entonces pues estos niños crecen, de hecho, con muchas afectaciones que pues a lo mejor ahorita no las vemos, pero en 5 años, 10 años, 15 años, se empiezan a convertir en problemáticas sociales muy densas. ¿Qué crees que es lo que debería de una propuesta para que se redujeran los tiempos en proceso familiar? Lo primero, digo, si pudiera ponerme como canta Santa Claus, Sí. digo, yo abogo mucho por la cuestión de las guardias y custodias compartidas, excepto en casos en donde hay violencias confirmadas, ¿no? Es decir, donde sí hay elementos suficientes de cualquiera de las dos partes para decir, oye, esta persona es peligrosa para mi hijo y para mí, ¿no? Yo sí abogaría porque fuera así, ¿no? Y yo sé que a lo mejor muchos papás van a decir como de, oye, pero es que pues, mi trabajo está al otro lado de la ciudad y mi niño mi niño va a la escuela hasta no sé dónde y cómo le voy a hacer. Y yo entiendo esa parte, pero creo que también es esa parte de exigirle responsabilidad a los padres, ¿no? Tanto padres como madres, de decir, pues es que ese no es problema del niño, ese es una situación que te toca resolver a ti como adulto, ¿no? Y entonces el empezar a generar esta guardia y custodia compartida de facto, es decir, hay un divorcio, estamos de acuerdo, lo estamos conviniendo, ok, inmediatamente guardia y custodia compartida, y entonces la mitad del mes se va con mamá, la mitad del mes se queda con papá, y entonces eso te reduce a uno, problemas de pensión, ¿no? Porque entonces, ¿No crees que generará una estabilidad emocional con el menor? de hecho, ya hay un par de investigaciones que se hicieron, creo que en países nórdicos, ahorita no tengo claro el título, pero que justo revela que la custodia compartida genera un mejor ambiente de crianza para el niño, ¿no? Porque por un lado tiene la convivencia con ambos, ¿no? Y sobre todo también le genera un vínculo sano tanto con mamá como con papá, que eso es lo que luego se fractura cuando no hay la custodia compartida, ¿no? Porque luego, ¿qué pasa? Que los convenios que hay es fines de semana con papá y semana completa con mamá. Es como el mejor, ¿no? De entre Es el más todas las común. variantes. Pero luego están todos los que son conflictivos, ¿no? Que son los de Secofam, que es 1 hora cada 15 días o 2 horas al mes, ¿no? Y ya ven cómo los dividen. Están los de no lo ves, ¿no? Hasta que se resuelva. Y entonces, si la contraposición o la otra o el otro camino que tenemos son estos de Secofam, porque por ejemplo, digo, para los que no saben qué es un Secofam, es un centro de convivencia familiar. Ahí es en donde cuando se dictaminan que no hay las condiciones suficientemente seguras en uno de los hogares para la convivencia, entonces se hacen de manera
supervisada dentro de estas instituciones, que por cierto son horribles además. Entonces, pues nunca son un lugar para una convivencia. Entonces, si el camino A es generar este ambiente de custodia compartida, en donde el menor sigue yendo a la misma escuela, porque ese es el punto clave, que vaya a la misma escuela y que cambie el lugar de residencia cada 2 semanas o cada 3 semanas más o menos, entonces eso tiene muchísimo mejor impacto en el desarrollo que hace el menor que la contrapuesta que es una vez cada 15 días durante 1 hora o durante 2 horas, o la obstrucción, ¿no? Tomando como partida que en muchos casos de divorcios conflictivos, pues esas son las vías en las cuales se llevan las convivencias. De hecho, hay casos extremos también que en pandemia se hicieron a través de Zoom, porque pues estaban cerrados los centros de convivencia y entonces era, pues tienes una llamada de 20 minutos por Zoom con tu papá cada 15 días, ¿no? Y eso es para que no lo olvides, ¿no? Su cara. Y es como de, ok, creo yo que el generar estas guardias custodias y compartidas podría resolver muchos problemas derivados de eso. ¿Y crees que México esté preparado para eso? Porque tú hablas de países nórdicos. Claro. ¿Pero crees que México esté preparado para eso? Pues la verdad es que México no ha estado preparado para casi nada de lo que hemos implementado, ¿no? Y creo que es también parte del reconocer cuál es la cultura mexicana en ese sentido, ¿no? Porque, seamos sinceros, la cultura mexicana en cierta manera tenemos un nicho machista, ¿no? En el que si los dos papás se separan y tú lo dejas convivir, la familia del papá, particularmente, no hablo por todos, para que no se me ponga crazy, empieza a hablar mal cuando va el niño de visitas de la mamá, ¿no? Y el papá también, o el papá lo deja con la abuelita y sale a otro lado. Eso es como que lo más cotidiano en lo que sería la familia, ¿no? La mamá en otro lado pues empieza a hablar mal del papá, le dices que ya te vas con tu papá, es como si fuera un castigo y todo eso. O sea, ¿crees que la cultura mexicana esté preparada para esa situación? Porque tendrán que ser dos adultos sabiendo que, ok, nos separamos, vamos a ir en convivencia normal, nuestra relación no funcionó, independientemente de los rencores que te tenga, que porque me fuiste infiel, que porque esto, pero vamos a hacer lo mejor para el menor. ¿Crees que se pueda? Yo diría que vale la pena intentarlo. O sea, en el sentido de, por un lado, hay muchas cosas que hay que reconocer de México. Lo primero que voy a poner sobre la mesa es la disparidad de los contextos, ¿no? Y a lo mejor ahí sería cuestión de analizar concretamente a través de programas piloto, ¿no? A lo mejor agarrarnos Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, y también agarrarnos en Oaxaca, en Chiapas, en Chihuahua, en Coahuila, ¿no? Y entonces empezar a analizar qué impacto está teniendo esto en estas ciudades específicas y de ahí poco a poco irlo implementando, ¿no? O sea, estoy de acuerdo que a lo mejor implementarlo de un jalón a nivel nacional puede traer muchos problemas, pero creo que eso no debería de impedirnos el intentarlo, ¿no? El empezar con programas piloto, que de hecho muchos programas sociales empiezan así, y de ahí ver cómo van empezando a generar resultados, puede incluso fortalecer el modelo, ¿no? Y entonces podemos encontrar problemas que no sabíamos que estaban ahí, y entonces cuando empecemos a hacer un despliegue más amplio, fortalecer esas áreas de oportunidad, ¿no? Pero creo que lo que no deberíamos de permitir es que siguiera funcionando como está funcionando ahorita, porque la realidad es que no está funcionando, ¿no? O sea, los centros de convivencia, cualquier persona si hay algún papá que está aquí, que esté en un centro de convivencia, pues puede decir que esto es un modelo que, pues yo no sé a quién se le ocurrió, pero no está siendo operativo. Pues se les ocurrió porque lo que querían era salvaguardar el interés superior del menor, bueno, el derecho del menor de la convivencia con sus padres, ¿no? Y como existía justamente el peligro de ser sustraído o de que lo maltrataran o algo así, pues la vigilancia de otra persona es ese, ¿no? Que no se ha dado como se quisiera o como estaba desarrollado el programa, porque la población no lo ha permitido como tal, pues ya es otra historia, ¿no? Porque siempre tratamos de copiar al mexicano las cosas que vemos en Europa, en Estados Unidos, todo eso, sin entender que nosotros tenemos una psicología totalmente distinta y una educación distinta a lo que tienen ellos. Que ellos sí, pues allá en Europa, pues en Alemania, te puedo poner específico, la educación de la salud es gratuita.
y no hay doctores particulares, ¿no? Todo es... Y aquí forzosamente tenemos doctores particulares, ¿no? Los niños allá en Japón van solitos a la escuela y regresan desde muy chiquitos y los cuidan todos, o sea, toda la sociedad los cuida porque prevalece el menor. Y aquí no. Entonces creo que debíamos empezar desde el tema de la educación. Porque no estamos, y también tratar de sanar nuestras heridas, nuestros rencores. Los mexicanos nos las tomamos muy personales. No sé si has viajado a Europa, pero allá sí te dicen, estás con un amigo y te dicen, oye, vamos a tomar café. No, no quiero. Tú como mexicano y latino lo tomas personal. Y ellos dijeron, no, no quiero en ese momento. O sea, ni dijeron, no, pues no. Y aquí nosotros no los tomamos personales, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede con el tema de divorcios. Que una parte se la toma muy personal y la otra parte personal. Entra el tema de la venganza y la otra parte la toma el tema de la venganza, sin ver que debe de existir algo mejor para el menor. Sí, pon tus normas, pon tus reglas, pon tus límites, mamá, y también tú, papá, pon tus reglas y tus límites y hagamos una sana convivencia para el menor. Pero nos olvidamos de eso. Claro. No, y justo, digo, ahorita que lo estás mencionando con respecto de este interés superior del menor, y justo retomando también esta cuestión de los centros de convivencia y cómo a veces legislamos sin tomar en cuenta las necesidades de las poblaciones. Digo, una de las razones justo por las que no ha funcionado el centro de convivencias tiene que ver con simple densidad de población. Es decir, hay más gente de la que el lugar puede asistir, punto, ¿no? Y entonces eso aplica, y ahorita lo estaba también leyendo con respecto de lo que fue la reforma al Poder Judicial, que decían, bueno, tú puedes reformar lo que quieras al Poder Judicial. La realidad es que México está como 6 jueces debajo del estándar internacional de la cantidad de jueces que deberíamos tener por población. Lo mismo pasa con policía, lo mismo pasa con muchos otros rubros. Y creo que ese también es un gran reto para México, ¿no? O sea, el cómo podemos no solamente generar normativas, sino que eso se traduzca realmente en servicios de calidad para la cantidad de población que tenemos que atender. Porque en México somos, la última vez que chequé, como 112 millones de mexicanos viviendo en México y otros gran millones en otros países, total 130, y dices, ¿cómo podemos darle atención jurídica? ¿No? Por ejemplo, una de las grandes luchas que yo tengo es que se pueda brindar asistencia jurídica, orientación psicológica, atención médica a varones víctimas de violencia, y es como decir, está padre el deseo, pero pues no hay los suficientes psicólogos, no hay los suficientes abogados y tampoco hay los suficientes espacios físicos para atender a tanta gente, ¿no? Y justo creo que la parte de prevención es algo que como mexicanos se nos ha olvidado mucho, ¿no? Y los legisladores ni siquiera les pasa, ¿no? Funcionan como apagafuegos. Necesitan primero que ocurra un fuego y luego lo apagan, ¿no? Que es un poco lo que pasó también con la violencia hacia las mujeres. O sea, no fue hasta que los índices de violencia hacia las mujeres se desbordaron por todo el país que dijeron, ay, uy, hace 20 años hubo algo en China, ¿verdad? Sí, se llama Convención para erradicar todas las formas de discriminación contra la mujer. Pues tráetelo. A ver qué tenemos que aprenderle de ahí, ¿no? Y creo que eso también va a pasar con lo de los varones. Y es lo que está pasando, ¿no? Que se está empezando a desbordar y eso va a generar una necesidad de urgencia que se va a terminar legislando, pues como lo han legislado todo, así de pues ahorita arreglar el parche aquí y luego vemos qué hacemos. Cuando en realidad también esta parte de prevención es súper importante, que es, y desde el punto de vista institucional también se aborda, a ver, ¿cuáles son los beneficios de una separación sana? O sea, tú como Estado, ¿qué beneficios les das a estos dos adultos de tener una separación sana y qué beneficios les estás dando de tener un divorcio conflictivo, ¿no? Porque también es esa parte de, a veces uno creería que en estas situaciones no hay beneficiados. Yo sostengo que sí los hay a costa de la situación, ¿no? Por ejemplo, pues los abogados que ganan extendiendo procesos, como por ejemplo también aquellas instancias que justifican su existencia en dar este tipo de atenciones y demás, entre varios otros, y que pues, se benefician a costa de la problemática, ¿no? Y es como de, pues si hay muchas personas que se benefician de un divorcio conflictivo, que ni son los papás, ni son el niño, pues ¿qué estamos haciendo también como Estado mexicano para reducir los beneficios de esas partes que ni siquiera están involucradas en el proceso realmente y para aumentar los beneficios de las partes que sí están involucradas? De decir, oye, si tienes un divorcio sano, esto es bueno para ti, esto es bueno para ti papá, para ti mamá, para su hijo,
Y como dices, a través de la educación, hacerles entender que lo mejor que podría pasar en este tipo de procesos es que llevaran una separación sana y sobre todo una separación que no involucre cercenar el vínculo con ninguna de las dos partes. Creo que lo que tú hablas es la mediación y esa está en materia penal. Y a veces no me ha tocado ver en materia familiar. Creo que al principio, ¿no? Antes del que empiece el juicio, te dicen, a ver, lo siento, y te sienta el actuario y te dice, a ver, arréglense. O sea, no puedes arreglar, o sea, lo siento actuarios, pero una situación que digas, arréglense y ya, no lo van a hacer. O sea, las personas no lo van a hacer. Tú como parte imparcial deberías decidir, ok, ya vi, ¿qué es lo que tú quieres? Primero, yo creo, en mi opinión, la entrevista con la mamá. Te escucho todo esto, la entrevista con el papá, los escucho, ya oí las partes, vamos a ver qué es lo mejor para ustedes y yo creo que esta es mi mejor propuesta para ustedes. Esta es la mejor propuesta que tengo, quieren que continuemos el juicio y a veces la gente no, a veces nada más la gente quiere solucionar las cosas pero no saben cómo. Claro. Entonces creo que esa sería la mediación. Yo creo que con esto a tomas de la reforma judicial, tal vez veremos muchos temas de mediación, que la gente diga, ok, vamos a solucionarlo antes de llegar al juzgado, porque si entra al juzgado ya vamos a pasar más tiempo, ¿no? Porque pues en lo que llegan los nuevos jueces que son votados por la población, en que le agarran el meollo al asunto y todo eso, se va a tardar un año en resolver. Entonces, la gente quiere rapidez a veces. Claro. Y más con nuestro sistema penal, civil, familiar, mercantil, de todas las áreas, administrativo, de todas las áreas, tenemos una sobrepoblación de expedientes, de quejas, que un servidor público no puede. O sea, estuve en la Procuraduría y tengo compañeros y acabo de entrevistar a un ex compañero de secuestros. Él tenía 1,200 carpetas, una sola persona. Es lo que decíamos, no, es imposible darle la vuelta en una semana. Claro, y además cada carpeta de 1,000 hojas. Ajá, entonces como dices, una sobrepoblación, necesitamos gente más preparada, pero también más gente que también se les pague bien, porque no se les llega a pagar de alguna forma bien, aunque digan, no, es que ganan muchísimo dinero. Son muchas horas, son más de 12 horas, a veces se quedan más tiempo. Algunas personas, sí, entiendo que también la parte de que otras personas no van y hacen su trabajo, se entiende, pero es en todos lados, así es el ser humano. El ser humano, algunos son muy responsables y otros no, y es como digo, hay personas buenas y personas malas, ¿no? Entonces hagamos que las personas buenas sean más. Claro. No, y sobre todo esta parte que mencionas de la mediación, me parece que creo que es en Coahuila, que para divorciarte te piden que llegues con propuesta de convenio, ¿no? Es decir, ellos, justo uno de los requisitos para pedir el divorcio es, ok, te voy a aceptar tu divorcio, pero lo tienes que acompañar junto con una propuesta de convenio. No, pero es que yo me quiero ir a pleito. Pues aunque seas un machote de lo que quieres, porque... Y creo yo que es justo ahí en donde también el propio sistema tiene que empezar a generar como estos mecanismos que también ponen responsabilidad en las personas, porque creo que también algo muy latinoamericano, digo, he tenido la oportunidad de visitar algunos países de América Latina también, tiene que ver con esta cuestión del asistencialismo, ¿no? Que se aterriza en arréglalo tú. Es decir, yo ya vine, ya te conté mi problema y tú me tienes que dar una solución y yo no sé cómo le hagas, ¿no? Y entonces no incentivamos esta participación en los procesos, ¿no? Una propuesta que escuché de un papá en Guadalajara una ocasión tenía que ver con integrar los centros de mediación dentro de los centros de convivencia familiar. Decía él que si se lograra integrar este centro de mediación dentro del centro de convivencias, podría tener mucho impacto positivo, porque entonces ese centro se puede convertir en un espacio seguro, ¿no? Fuera de los abogados, fuera de los juzgados, fuera de todo esto, en donde también entra esa parte humana, ¿no? De que a lo mejor tú como mamá, pues a lo mejor sí traes un coraje, pero ya después de que ves que tu hijo ve a su papá y lo ve feliz y está jugando con él y están ahí en el centro de convivencias, dices, ok, ¿no? O sea, puede generar esta predisposición de decir, puedo conveniar. En estos 10 minutos que estoy de buenas con este cuate, puedo conveniar, ¿no? Porque una de las problemáticas que me decían es, porque luego
termina la convivencia y hasta se saludan bien cordialmente como si se llevaran bien los señores, se van otra vez al juzgado y otra vez es como si nada de eso hubiera pasado, porque entonces otra vez es, oye, pero es que el pleito de esto y el pleito del otro y el pleito de no sé qué. Y sobre todo la parte de asistencia psicológica durante la mediación, ¿no? Lo platicaba con un psicólogo con el que colaboro mucho, que él decía muchas veces los varones tenemos esta tendencia a decir, ¿cuál es el problema material a resolver? ¿Quiere una pensión de tanto? Se la doy. ¿Quiere no sé qué? Órale va. ¿Quiere no sé qué? Y a lo mejor el problema ni siquiera es ese, ¿no? A lo mejor el problema tiene que ver con otra cosa que tiene que ver con una cuestión psicológica de cualquiera de las dos partes, ¿no? Porque a lo mejor también del lado de la mamá el problema se aterriza materialmente en, pues es que no me quiere dar la pensión, es que no quiere venir a ver al niño, es que no quiere comprarle ropa, ¿no? Y a lo mejor del lado del papá está pasando otra cosa en su cabeza que como no hay esos ejercicios de comunicación guiadas por un profesional que permita sustraer lo que hay detrás de, que a lo mejor no es una cuestión de no te quiero dar pensión, a lo mejor es una cuestión de yo di pensión en algún momento y no vi que se reflejara en mi hijo porque pues yo no veo todo lo que tú gastas en el backstage en el niño y como yo no lo sé y yo no lo veo, pues asumo que no te lo gastes en él, ¿no? Que también pasa. Y entonces dicen, pues yo no voy a dar dinero en algo que yo no veo que se hace, ¿no? Y entonces es como de, ok, tu problema entonces es la certeza de que el dinero se va en el niño. Ok, vamos a arreglar eso, vamos a ser más transparentes, vamos a comunicar esa parte. Del otro lado, ¿no? Es que no quiere pasar por él a la escuela. Y el papá como, de, oye, pues es que yo salgo a trabajar a las 6. Entonces yo lo que puedo hacer es, a las 6 de la tarde voy, me lo llevo un rato y eso es lo que yo puedo hacer, ¿no? Pero como no hay esos ejercicios de comunicación, como todo se da por sentado, como todo es que yo creo que ella lo hace porque me quiere molestar, o es que yo creo que él lo hace porque me quiere lejos del niño, pues entonces no hay esos puentes de comunicación entre ellos. Es que es difícil porque justamente uno de los podcasts también vemos, si lo ven con una psicóloga, y es la comunicación importante entre las parejas y entre toda la relación que pueda haber. Y el tema de que no se hablen, pero también existen los hombres que se les pasan dinero y que piensan que con 500 pesos ya resolvieron todo. Y no es cierto, o sea, discúlpeme, pero la canasta básica está muy cara. ¿No? Entonces con 500 pesos no resuelves muchas cosas, ¿no? Y tampoco te vas de viaje o te vas a otro lado o a Dubái o algo así. Pues tienes que entender que pues ya tienes un hijo y es una responsabilidad. Independientemente si está la mamá, si estás en buenos términos o en malos términos con la mamá, es un ser humano que ya necesita de ti. Claro. ¿No? Y yo creo que es obligarlos a ambas partes, porque también hay mamás que abandonan y le dejan la responsabilidad a los padres, y ahí a los papás se les complica porque las normas no las normas del trabajo no los respaldan como respaldan a las mamás, ¿no? A veces, porque también hay mamás que sufren o digamos a sufrir bullying de violencia por maternidad, entonces hay de todo, ¿no? Hay de todo en esta vida, pero yo creo que, como volvíamos, ¿no? Al principio, las normas no deberían de tener género, deberían de ser igual para todas, independientemente si eres hombre, mujer o niño, ¿no? Que eso es a lo que, o binario, o del cómo te quieras sentir identificado ahora, ¿no? Por ejemplo, una de las normas que existe de violencia ¿qué es la Ley General de Violencia de Mujeres o es víctima de mujeres? La Ley General de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ajá, yo creo que según yo no existe una para hombres, ¿o sí? No. Ajá. Esa la deberían de ser genérica. Claro. Es que ahí, o sea, y bueno, yo lo veo desde la academia, que es como la cancha que he jugado últimamente. Ahí hay 3 problemas, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con recursos. Y eso pasó en Ajacuba, Hidalgo. En Ajacuba se generó un Instituto del Hombre, de hecho. Es un municipio pequeño en Hidalgo, que ya atendió a más de 500 personas. Y se hizo la iniciativa de llevarlo a nivel estatal. Decir, ok, pues esto funcionó en este municipio, vamos a llevarlo al estado porque pues ahí hay una necesidad, ¿no? Y muchas organizaciones se manifestaron en contra de que se llevara a nivel estatal, pues bajo el argumento de que hay recursos limitados por parte del Estado y entonces destinarle recursos a esta iniciativa
pues invariablemente significa quitárselos a otra cosa, ¿no? Puede ser quitárselo a Secretaría de la Mujer, puede ser quitárselo a Cultura, puede ser quitárselo a lo que sea. Y pues nadie quiere ver una reducción de, ¿no? Y creo yo que además de este problema, hay otros dos que tiene que ver con cómo hay un cierto recelo político académico con el desarrollo de ciertos conceptos, ¿no? Yo lo veía con lo de violencia vicaria específicamente, que hasta la fecha siempre me han dicho, es que violencia vicaria no aplica para hombres, ¿no? Los hombres no pueden ser víctimas de violencia vicaria because reasons, ¿no? Y ni siquiera es como que me hayan puesto un planteamiento fuerte detrás de, Nada, ¿no? explícales a toda la población qué es la violencia vicaria. Claro. La violencia vicaria corresponde a aquella violencia que se ejerce a través de una tercera persona. Es decir, en lugar de yo lastimar directamente a alguien, lastimo a una persona que es de alta estima o que está bajo el cuidado de ese alguien para entonces generar este daño indirecto, ¿no? Y entonces esto, particularmente aplicado al ámbito de la violencia familiar, se aterriza como cuando una persona ejerce violencia a través de sus hijos para tratar de afectar a la otra persona, ¿no? Y ya de manera ultra concreta es como lo definen, un hombre haciéndole daño a sus hijos para lastimar a la mamá, ¿no? Y el argumento es que no puede ser al revés, ¿no? Que no puede haber violencia de una mamá a través de sus hijos para lastimar a un papá. Y la realidad es que eso, ahorita que ya están haciendo fiscalía especializada en violencia vicaria, pues el razonamiento es ese, ¿no? El decir, pues como es una violencia de género y la acuñamos en un paper de cierta corriente, pues entonces ya no se la pueden apropiar, ¿no? Ustedes tienen que inventarse otro concepto que hable de su situación. Y creo yo eso cae otra vez en la sobrelegislación de la que hablábamos, ¿no? Porque es como, ok, tan fácil que era ponerlo para ambas partes, ahora Exacto. tengo que inventarme otro tipo penal que aplique al revés porque no quieres que este aplique, ¿no? Y genera más problemas. Entonces, Exacto. justo creo que es como esas dos partes que se involucran. Yo estoy de acuerdo, debería de haber una ley general de acceso a todas las personas a una vida libre de violencia, independientemente de orientación sexual, independientemente de color de piel, independientemente de religión, sexo, lo que sea que involucre. Pero para llegar ahí, creo que se necesitaría pasar como varias barreras que se han ido construyendo. La primera de ellas es prejuicios, ¿no? Reconocer que los hombres también son víctimas de violencia. Y lo segundo, que es algo que justo tú acabas de decir, que es entender que hay de todo. O sea, entender que una situación no excluye a la otra. Que decir, oye, las mujeres sufren violencia, sí, los hombres sufren violencia, sí. No es uno u otro, no es como los hombres sufren violencia, entonces ya las mujeres no. Y tampoco es como las mujeres sufren violencia, pues entonces los hombres no. Sino entender que la existencia de uno no demerita lo otro y que las dos son igual de importantes, porque al final de cuentas estamos hablando de vidas humanas y todos los seres humanos valemos lo mismo. Somos diferentes, tenemos nuestras particularidades, pero valemos lo mismo y por lo tanto deberíamos tener la misma protección del Estado que se supone que para eso está. Es como ahorita me recordaste, ¿no? Que dices que las mujeres también y los hombres igual. Es como decir, las mujeres lloran, los hombres también lloran. Las mujeres también quieren ser amadas, los hombres también quieren ser amados, ¿no? Es dejar el y o el o, sino simplemente vernos por igual, ¿no? Independientemente del género que nos encontremos, ahora sí tener la igualdad que nos marca la Constitución, ¿no? Yo no estoy por ser mujer yo no estoy por encima de otra persona o soy menos que otra persona. O igual que si veo a otra mujer no soy más ni menos que esa persona. Las dos somos personas, somos seres humanos, vivimos, entonces somos iguales. Que si porque soy abogada, tengo mayor conocimiento que un psicólogo en materia de derecho, ¿no? Él tiene mayor conocimiento en psicología que yo en psicología. Pero eso son diferencias mínimas, al fin de cuentas somos personas. Y en la maldad existe independientemente, ¿cómo se llama? Si eres mujer, hombre, binario, lo que sea, ¿no? Creo que eso es muy importante y ver que las normas deben de ser iguales para todos. O sea, ya para finalizar, Alex, uno de tus TikTok que me salió fue de la ley Olimpia y a mí se me hizo muy bueno y yo sí estoy pro en eso,
de que la ley Olimpia también fue utilizada por un hombre y que se enojaron las mujeres porque fue utilizada por un hombre, y yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que es una normatividad que también los hombres sufren violencia. También los hombres se les puede subir su contenido no apropiado a redes sociales, y no por ser hombre tiene que aguantar. También uno por ser mujer tampoco tenemos que aguantar, somos personas. Eso es muy importante. Entonces, para ver, ¿crees que realmente necesitemos una reforma para los senadores y diputados, si es que nos están escuchando, que hagan normas neutrales, que hagan normas que sean para todo, para la persona, para el ser humano, no para el género? No. Sí, o sea, yo creo que la lucha que se tiene que hacer ya trasciende, o sea, tiene que ser una lucha humanista en muchos sentidos, que tiene que ver con reconocernos a todos como sujetos de derechos y sujetos de responsabilidades, ¿no? Y entender que todos los seres humanos tenemos una capacidad para el bien, y también hay seres humanos que tienen una capacidad para el mal, ¿no? Independientemente de cualquier otra condición o variable. Y el generar leyes que nos incluyan a todos, que nos integren a todos y que nos protejan a todos, creo yo va a resolver muchos más problemas que los que se hacen segmentando y sectarizando la aplicación de la norma, ¿no? Porque además, algo que veo yo con mucha tristeza es que muchas de estas normas que hoy se están haciendo desde un punto de vista, luego cuando ya no estás en esa posición cambia, ¿no? Yo me topé con una legisladora que fue de las que aprobó la ley de violencia vicaria de aquí de la Ciudad de México, y que, bueno, ella es abuela, y que utilizaron esa misma normativa para impedirle el contacto con sus nietos, ¿no? Y ella decía, es que yo jamás pensé que esto iba a pasarme, que no sé qué, y justo yo platicando con ella le decía, es que ese es el problema, ¿no? Que no lo pensamos como hasta sus últimas consecuencias lógicas que puede pasar. Y el no entender que esto es algo que como seres humanos tenemos que resolver, pues es algo que también nos está polarizando más, ¿no? Y está contribuyendo a esta guerra entre sexos que se hay entre, ahora es que los hombres dicen, es que todas las mujeres son malas, y las mujeres, es que todos los hombres son malos. Oye, no es así. Hay muchas personas buenas, hay muchas personas malas, y lo que tenemos que hacer es una situación de unirnos las personas buenas para entonces reducir esa maldad. Pero mientras estemos separados y estemos peleándonos como niños chiquitos de, es que porque a ellas les dan un instituto, yo también quiero un instituto, no lo vamos a resolver. Es como de hay que trascender esa urgencia inmediata que uno tiene desde el dolor y llevarlo a algo constructivo que puede beneficiar a otros, que no solamente son yo. Sí, estoy de acuerdo. Creo que la neutralidad de las normas debe de existir. Si algún legislador lo está escuchando, por favor, tómelo nota, ¿no? Porque así ahorraríamos en costos, ahorraríamos muchísimo, bajarían más los asuntos, se enfocarían realmente a resolver los asuntos independientemente. Ya no estaría una norma para hombres, una norma para mujer, una norma para los niños, ¿no? Siempre velando el tema del derecho humano, que creo que es el primordial. ¿Quieres dejarle algo a la audiencia, Alex? Pues digo, nada más agradecerte por la invitación. De nuevo, yo encantado de estar por acá. Y para toda la gente que nos está escuchando, lo único que yo les diría es que tenemos que trascender esta etapa de adolescencia permanente en la que estamos, ¿no? O sea, tenemos que convertirnos en los adultos que somos, asumir ese papel y desde esa madurez empezar a observar que a veces por pleitos personales que nosotros tenemos podemos afectar a muchísima gente. Y eso es algo que está en nuestra esfera personal, y eso es algo que no solamente tiene que ver con las autoridades, y no solamente tiene que ver con las normas, sino, y justo como lo decías, tiene que ver con la educación de todos y cada uno de nosotros. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿En qué redes sociales? Me pueden encontrar en Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, como Alex Flores, con un 3 en lugar de la E en Alex, es decir, AL3X Flores. Ahí están todas mis redes. Y sí. Ya, bueno. Pues muchísimas gracias por venir. Espero que les haya gustado el capítulo. Denle like, suscríbanse, comenten, vayan y suscríbanse también a las redes de Alex. Por favor, pues ya saben. Hasta luego. Bye.